a estudiar muy, muy joven, muy niña, o sea, no debía estar en la escuela, ya estaba, porque ya no me aguantaban en mi casa, supongo, entonces, llega muy joven, ¿no? Entonces, pero descubro la docencia, entonces, la investigación, lo que yo hacía, porque trabajé desde muy chica, o sea, cuando empecé la licenciatura, ya estaba yo tocando la puerta en Telmex y todo mundo se reía de mí, así como que, ¿de qué la quiere usted? Y y hasta la fecha se llama Irmita, estaba en la que recibía las solicitudes ahí en Sullivan, donde estaba Recursos Humanos de Telmex antes, pero yo, bueno, vengo de provincia y demás, entonces, uf, uf, muy joven, ya llego, ¿verdad? Aquí está mi solicitud, pues te quiero trabajar, y entonces le dio mucha gracia, ¿no? Entonces dijo, ¿cómo de qué la quieres? ¿No? Yo voy a ser ingeniera. Entonces, pues me gustaría empezar a ver pues, de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿y dónde está tu mamá? O sea, literalmente me dijo, ¿y tu mamá por qué no te acompaña? No eres mayor de edad, entonces, no sabía que tenía que traer a mi mamá, pero ahorita vengo, ¿no? Obviamente mi mamá no estaba, pero tiempo después convencí a mi papá que no está convencido de esto. Y ahí vengo como mi papá, ¿no? O sea, como cuando uno va a la primaria. Y entonces, bueno, ahí empiezo, ¿no? O sea, como la asistente de Alvarito, que era el gerente regional de un área. Yo no sabía quién era, por supuesto, pero él fue mi mentor. Maravilloso. Entonces, cuando termino la licenciatura, sabía yo mucho de la operación, mucho de las cosas que había que saber. Y cuando me voy a campo, estudio un año, estuve un año, y me dice, estás muy joven, te vamos a financiar una maestría. Y me financiaron la maestría. El tema es que ya no regresé. No, lo que quiero hacer es ingeniería y saber. ¿Y saben qué me enamoró, ingenieros? ¿Qué fue lo que me enamoró? Es que en la maestría entendí por qué hacía lo que yo hacía, por qué conectaba un cable, por qué la antena radiaba, por qué que era potencia efectiva radiada, que era, o sea, qué significaba que una línea estuviera en cortocircuito, cómo podía yo arreglar las cosas. Entonces sabía, ¿no? Y ya hasta ahí. Nunca más regresé. Todos se enojaron conmigo y hasta la fecha tengo muy buenos amigos ahí. Ahora amigos que encontré en Telcel, en ATT, y seguimos siendo muy amigos, ¿no? Entonces todavía como chiste todavía me dicen, oye, ¿y cuándo regresas? Porque todo el mundo pensaba que era como un pasatiempo, ¿no? No fue un pasatiempo cuando ya no tenía cómo pagar la renta, los servicios, ¿no? Entonces, llegaba yo por supuesto, tengo un papá maravilloso que proveía, entonces, pero que desde mucho antes, ya no lo hacía y tuvo que volver a hacerlo, porque los papás son así de inmensos y maravillosos, y y entonces imagínese, o sea, me iba semestres completos sin cobrar, ¿no? O sea, entonces, y por supuesto, insisto, no hubiera podido suceder si mis padres, mi papá, que es el que más insistía en que no, por supuesto, yo vengo de papás ambos trabajadores, hermosos, preciosos, pero me refiero a mi papá porque él siempre estaba, tienes que regresar, o sea, esto no te va a llevar a ningún lado, no nada, ¿no? Entonces era un pleito loco. Entonces, ahorita, con este tema de administración y demás, es como un colofón, ¿no? O sea, cuando uno necesita, este, escalar, eh,
tienes que entrar a la parte administrativa y a la parte de negociación sí o sí, ¿no? O sea, no hay más opción. Y si no puedes transmitir lo que sabes, si no puedes vender, y no puedes vender si no sabes, punto. O sea, tienes que saber para poder hacer las cosas. Tienes que transmitir lo que sabes. Entonces, este tema, pero luego se involucran las cuestiones administrativas, y luego vengo con ustedes y ya se me olvida el resto. Ay, háganle como quieran, ¿no? Entonces, así que muchas gracias por comprender. Empezamos. Cierro paréntesis. Entonces, desde entonces estoy acá, ingenieros. Y espero no irme y espero que ustedes sean suficientemente amantes de su profesión para que sus hijos sean ingenieros, ¿no? Mi papá es médico y siempre dijo que íbamos a ser médicos todos y todos somos ingenieros, ¿no? Entonces, así como que no lo hizo muy bien y yo les puedo decir que el día que me llevó a un parto, ese día dije, por supuesto que no, de ninguna manera va a hacer esto. Bien, cierro. Perdón por el paréntesis, es que me sentía agobiada por el asunto de las reuniones. Daniel de Jesús, ábrame su cámara, por favor, ingeniero Daniel. ¿No está Daniel? Ok. Eduardo. Buenos días. Maestra, sí está Daniel, fue al baño, perdón. Juan Bernardo. Ay, ¿quién me habla? De acuerdo, espero a Daniel, Juan Bernardo, gracias. Kevin. Ay, a nuestro querido Kevin lo vamos a dar de baja de una vez. Eliminar. Elizabeth. Presente. Adair. No. Qué raro. Emiliano. Ah, hola, ingeniero. Gracias, Adair. Emiliano Corona, yo. Y Mario. Un momento. Que se prende la cámara. Presente. Hola. Hola. Julio Alfonso. Presente, profesora. Gracias, Julio. Brenda Sofía. Presente. Carlos Fabián. Presente, profa. Ay, no la veo, Brenda. Carlos, ábrame su cámara. Es que estoy teniendo problemas, profe. La plataforma me dice que el video no funciona. Gracias, Brenda. Espero, inténtelo, por favor, Carlos. Sí, profa. Gracias. María Fátima. Voy. Pues, sí. Presente. ¿Sí ve mi cámara? Ya la vi. Gracias, Fátima. Hola, buenos días. Buenos días. Ruiz. Ingeniero Ricardo Gutiérrez. Presente. Gracias. Liz. Presente. Enrique. Presente, profesora. Gracias, Liz. Gracias, Enrique. Quetzali. Buen día, profesora. Buenos días, ingeniera Quetzali. Luis Daniel. Sí, presente, maestra. Buenos días, ingeniero. Gracias. Buenos días. Edgar. Edgar. Buenos días, profesora. Buenos días, ingeniero Edgar. Ok, ahí lo tengo, gracias. Manuel.
Ok, ya lo vi, no lo escucho, pero sí lo veo. Gracias, Sí. Víctor. Ah, ya está. buenos Ingeniera días. Carla, buenos días, ingeniero. Carla, Gaby, Presente, profesora. buenos días. Gracias, Carla. Ingeniera Gaby, Buenos días, profesora. Presente. buenos días, ingeniera, gracias. No la veo, pero espero a que se active su cámara. Sebastián, Buenos días, profesora. Aquí estoy. muy bien, Sebastián, gracias. Hola, Listo, hola. Gaby, ya la vi. Gracias. Eduardo, Eduardo Soto, profesora. ajá, Eduardo Soto. O otro Eduardo. Eduardo Soto. Sí, a ver. Gracias. Presente. José Isaac. Buen día, profesora. Presente. Buenos días, ingeniero Isaac. Juan Manuel. ¿Y así es de serio todo el tiempo, ingeniero Isaac? Hola, buenos días. Buenos días, ingeniero. No, no es usted serio. Ok. Daniel de Jesús, ya estamos. Profesora, a mí me saltó. No me diga. Igual a ver, mí, profesora. Sí, también a mí. por favor. A ver, Diana. Con razón Buenos terminé días, pronto. presente. Ok, listo. Pero además puse faltas. Bueno, no hay una falta, pero me lo salté. ¿Quién más, ingeniero? Yo, profesora. Ábrame su cámara. Sayuri, la salté. ¿Qué cosa? Sí. Ok, gracias, ingeniera Sayuri. ¿Y quién más me faltó? Abra su cámara, por favor. Ingeniero Jorge. Ok, ahí está. Listo. A mí también me saltó. A mí también, profesora. Ábrame su cámara, por favor. Ambas. Buenos días, maestra. Hola, ay, Zaires. Bueno, es típico, gracias. Es que doy por sentado que la estoy viendo. Y ingeniera María. Listo. Gracias. Tengo asistencia completa. Perfecto. Bien, ya tienen la presentación en pantalla, ¿es correcto? Sí, profesora, ya se ve. Es correcto. Sí, profa. Ahora necesito que cierren sus aparatos telefónicos. Necesito que le digan a su mamá que tienen clase durante la hora que sigue. Necesito atención consciente. Vamos a capitalizar lo que sabemos, las presentaciones de líneas acopladas terminadas en una carga arbitraria, cortocircuito y circuito abierto. Todo esto vamos a revisar el día de hoy. Los necesito conscientes, ¿sí? Acá, enfrente. Bien. Bueno, por aquí se me movió algo. El objetivo, la propagación en líneas acopladas con una línea terminada con una carga arbitraria en cortocircuito, en circuito abierto. Vamos a revisar ejercicios, no esta clase, pero sí el viernes, calculadora abierta, ¿sí? Entonces, quisiera que comprendiéramos y pudiéramos interpretar cómo se comporta una línea de transmisión cuando está cuando está acoplada, cuando tenemos una carga que no es la de la impedancia característica de la línea, que le pusimos carga arbitraria, cortocircuito y circuito abierto. ¿De acuerdo? Aquí quiero decirles, ingenieros, que esto que yo voy a ver el día de hoy son las cosas que nos permiten empezar a hacer el análisis, ¿no? Que nos permiten empezar a comprender
qué es lo que yo debo de ver en una línea. Ya es como la parte práctica, ¿no? O sea, entonces, pero sin las matemáticas, pues difícil. Entonces, fíjense. Lo primero, bueno, antes déjenme darles crédito. Usé algunas de las presentaciones de ustedes, nosotros todo lo tenemos hecho, ya está resuelto, pero a veces hay gente que me sorprende y quise usar lo que ustedes hicieron en grupo, y revisando esto, pues bueno, ya recibirán las observaciones. ¿Qué es lo que yo esperaría? Algo igual o mejor a lo que voy a transmitir el día de hoy. Eso es lo que yo esperaría como presentación. Bien, cierro. ¿Qué es lo que quisiera que ustedes entendieran aquí? ¿Sí? Después de resolver mis ecuaciones de línea, después de que ya sé qué cosa es A, ¿sí? ¿Qué es gamma? ¿Sí? ¿Qué significa este signo? ¿Qué significa esto? Porque resolvimos una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué significa? Significa, ingenieros, que cuando yo resuelvo el concepto de una línea de transmisión desde el análisis de teoría de circuitos, sé que la corriente y el voltaje se comportan como ondas. ¿Sí? No se les olvide. ¿Qué significa que se comportan como ondas, que están viajando en el tiempo y en el espacio, y conforme viajan en el tiempo y en el espacio van a tener una frecuencia y una fase? ¿De acuerdo? ¿Qué he aprendido? Pues aprendí, ¿sí? Que tengo una onda que se propaga, ¿sí? Y tengo una onda que se refleja. Desde el punto de vista de propagación, esto no tiene sentido, pero desde el punto de vista de líneas de transmisión, sí. Entonces, si yo hablo del concepto de líneas acopladas, lo que voy a decir, ingenieros, ¿sí? Es que mi onda se va a propagar solo la que se aleja de la fuente. No voy a tener una onda reflejada. Y lo ilustro de mejor manera en este diagramita. Fíjense. Aquí, ¿sí? Estoy dejando una línea punteada, ¿sí? Para no llenar de letras y sea más específico, digo, tengo una fuente, ¿sí? Que está asociada con un voltaje de inicio. Tengo una onda, este voltaje que se va a comportar como onda, va a viajar a través de mi línea, ¿no? Estoy viajando. Pero, como digo que está acoplada, ingenieros, ¿sí? Que no hay onda reflejada. Recuérdenlo desde el punto de vista de propagación. Cuando una onda electromagnética viaja a través del espacio, ¿sí? No se atenúa, ingenieros, y eventualmente va a viajar infinitamente, ¿sí? Cuando sale del transmisor, viaja. ¿Cuánto viaja? Por siempre, porque mi campo eléctrico y mi campo magnético están, ingenieros, en fase y no se atenúan. Y el uno genera al otro y viajan. ¿Cuánto viajan? Por siempre. Ese es un concepto que no se nos tiene que olvidar, pero recuerden, nosotros no generamos un sistema de comunicaciones para que la onda viaje. No, a mí me interesa un sistema que tenga yo una fuente y que tenga una carga. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo que de resolver la ecuación diferencial de una línea de transmisión me da como resultado dos ondas, una que se propaga y una que se refleja. Si hablo desde el punto de vista de propagación electromagnética, suponiendo, ingenieros, suponiendo
que la carga está en el infinito, lo que sucede es entonces que no voy a tener una onda reflejada. Todo lo que sale de mi fuente va a viajar, va a viajar, va a viajar, y entonces para plasmarlo en líneas de transmisión, digo que mi carga está en el infinito. Pues ¿yo para qué quiero una carga en el infinito? Para nada, solo para ilustrar el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la onda que incide de mi voltaje va a ser igual a A, que es la magnitud de mi voltaje, por E a la menos alfa Z, por E a la menos J beta Z, que es esta, ¿sí? Que es esta constante de propagación, que es lo que tengo acá, solamente lo que se propaga, ¿de acuerdo? Y para verlo desde el punto de vista de corrientes, voy a decir que es igual a voltaje, que es esto que tengo acá, entre impedancia. Ohm simple, sin mucha, ¿sí? Entonces voy a decir que la corriente incidente va a ser igual al voltaje inversamente proporcional a la impedancia característica. ¿De acuerdo? Entonces, puedo decir, ahora voy a suponer que ahora ya no estoy hablando de este en el infinito, ahora estoy hablando de que aquí le puse una carga, ¿no? O sea, voy a decir, una línea acoplada, para llevarlo en términos de líneas, voy a decir, tengo una onda que se genera, esta onda que se está generando va a tener una impedancia igual a la carga. ¿Ok? Esta impedancia que está, o sea, Z igual a Z0 de carga, ¿sí? Difícilmente, pero este es el concepto teórico. Cuando Z0, que es la impedancia característica, es igual a la impedancia de carga, digo que mi línea está acoplada. ¿Ok? Esto es utópico, difícil. ¿Ok? Bueno, entonces, no lo olvidemos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Si en realidad lo que sucede es esto. ¿De acuerdo? No quiero que pierdan de vista. Voy a usar A y B. Voy a hacer un cambio. Aquí tenemos dos soluciones, ¿se acuerdan? La solución de la onda que viaja en el sentido opuesto a la fuente y la onda que viaja hacia la fuente. Entonces, para no confundirnos con las constantes que tenemos fuera del exponente, vamos a cambiar a A y a B en el entendido de que aquí vamos a hablar, ingenieros, de lo que se aleja y de lo que regresa. ¿De acuerdo? Entonces, esto habla de mi voltaje total y de mi corriente total. Recuerden, corriente igual a voltaje entre impedancia, ¿no? Que ya hemos recibido, por supuesto, con un signo menos, que implica un desfasamiento. Bueno, aquí me hubiera gustado no un cable, pero dejé la foto porque me parece maravillosa. Fíjense. Esta línea que yo tengo acá, la línea de transmisión que tengo aquí, si pudiera yo acercarme y tenerla físicamente, podríamos decir, ingenieros, que tiene 75 ohms como lo ilustraron aquí. O sea, tengo 75 ohms y la carga, o sea, y en este caso la televisión y el conector, o sea, la hora de que yo conecto, ¿sí? Que yo ensamblo, esta carga, ¿sí? Tiene que tener la misma impedancia que esta línea. ¿De acuerdo? Difícilmente sucederá. Pero
O sea, difícilmente sucede, no sucede que no están acoplados, porque nuestros sistemas están acoplados, porque si no estuvieran acoplados no funcionarían. Lo que quiero decirles es que las cargas, la impedancia de la línea y la impedancia de la carga no necesariamente tienen que ser iguales y vamos a ver con carta de Smith los métodos para que nosotros podamos acoplar. Ok. Esto sería el tema ideal, ¿no? O sea, tenemos una línea de transmisión y una antena como carga, para que no sea tan abstracto. Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos en general? La parte práctica, digamos, tiene que ver con los conceptos de desacoplamiento. Tenemos sistemas que van a tener cargas y líneas desacopladas. Entonces, ¿qué es a lo que nosotros vamos a llamarle aquí, ¿sí? Una carga arbitraria. Aquí tengo un valor de carga diferente al valor de la impedancia de la línea. O sea, la impedancia de la carga L de load en inglés, casi siempre le cambiamos a C, pero luego como sacamos los ejercicios hay una confusión. Pero acuérdense, carga L, load, ¿sí? Entonces, ya vamos a decir que no se va a comportar como si la línea fuera infinita y por supuesto tendremos una onda reflejada. Y entonces, aquí ya aparecerán los dos términos. Para hacer el análisis de voltaje incidente y de corriente incidente, ya necesita aparecer el segundo término, ¿de acuerdo? Ya no lo puedo analizar de esta manera. Aquí es, acuérdense que gamma es igual a alfa más j beta, ¿de acuerdo? No lo pierdan, por eso los escribimos así. O sea, esta gamma que ustedes tienen acá es igual a alfa más j beta. Ya lo hemos visto mucho. Entonces, voy a tener voltaje incidente, voltaje reflejado y acuérdense de sus signitos. Entonces, tengo A, que va a ser la magnitud de mi voltaje que incide, y B, que va a ser la magnitud de mi voltaje que se refleja. Lo mismo para la corriente, B entre A, voltaje entre impedancia menos la magnitud de mi voltaje entre mi impedancia, incidente y reflejado. Cuando esta Z0 es diferente de esta ZL que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me gustó. O sea, lo que nosotros buscamos, ¿sí? Es que todo lo que sale aquí sea entregado aquí. Ese es mi objetivo. Ese es el objetivo. Si no logro cumplirlo, no estoy cumpliendo con la premisa de un ingeniero. Entonces, ¿qué tendríamos que analizar? Piénsenlo desde este punto. Fíjense. Voy a cambiar. Este esquema es el más importante para el siguiente análisis matemáticos de todos los análisis matemáticos de líneas de transmisión. ¿Qué digo, ingenieros? Que en este punto, sí, donde está la carga, en este punto donde está la carga, yo voy a tener Z igual a 0, pero Z como eje de propagación, ¿de acuerdo? Z como eje de propagación, no Z de impedancia característica, ¿de acuerdo? Z como el eje donde se está propagando mi onda, ¿ok? Entonces, quiero resaltar, ¿dónde va a empezar mi análisis, ingenieros? Aquí. La carga va a ser mi punto de partida y la propagación se va a dar hacia acá, en menos L, si yo digo que esta es la longitud de la línea. Por lo tanto, Z va a ser igual a menos L, porque
Mi punto de análisis en este punto, desde el tema de propagación, va a estar ubicado en la carga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Observen. Esta es mi expresión matemática desde el punto de vista de voltaje y de corriente. La magnitud de mi campo entre Z0 menos la magnitud de mi campo entre Z0. ¿De acuerdo? Si yo utilizo estas expresiones en función solamente de las impedancias, voy a llegar a algo que voy a llamar, ¿sí? Rho. Rho, coeficiente de reflexión. Un juego algebraico, matemático muy sencillo, que es el que ven acá. Quiero, ¿sí?, el despeje de B entre A. ¿Para qué? Para que pueda yo decirles que ZL, mi impedancia de carga, menos mi impedancia característica, entre la impedancia de carga más la impedancia característica, va a ser igual a Rho. Y Rho, ingenieros, es a lo que voy a llamar yo coeficiente de reflexión. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que cuando una línea no está acoplada y las impedancias son diferentes, parte de la onda que está incidiendo, ay, perdónenme, parte de la onda que incide se refleja. ¿De acuerdo? El cociente de estos dos valores, A y B, ¿sí?, me está diciendo que como mi línea no está acoplada, no todo lo que sale aquí va a ser consumido acá. Parte de lo que está llegando aquí por tener estas impedancias, va a regresar hacia su fuente. Esta medida, usualmente es no usualmente, o sea, es una cantidad compleja, que ahorita vamos a revisar, pero que se interpreta de esa manera. O sea, es una cantidad compleja que lo que mide es cuánto de lo que incide se refleja. Vamos a ver que matemáticamente, en la práctica, este coeficiente de reflexión me va a decir con exactitud si mi línea de transmisión sirve o no sirve. ¿Sí? Barcos completos se regresan a China. Bueno, claro que si lo compra una, porque lo que se fabrica no cumple con especificaciones, ¿no?, a la hora de pasar por un método de calibración estadístico. O sea, de tantos lotes sacamos tantas líneas o sacamos tantas antenas, se miden y a partir de esto nosotros podemos saber que cumple. ¿Qué es lo que queremos que se cumpla? Que la impedancia característica sea la que dice la línea y que a la hora de medir estas condiciones sea así. Si esto funciona, yo puedo saber cuánto vale este coeficiente de reflexión. Y si sé cuánto vale este coeficiente de reflexión, puedo hacer ajustes en la carga, que es donde usualmente lo hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, a este cociente se le conoce como coeficiente de reflexión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un artilugio matemático muy sencillo. Si nosotros, a partir de la expresión de la impedancia de entrada, dividimos todo entre A sobre gamma L para introducir mi concepto de gamma L, acuérdense, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Voltaje incidente, ¿de acuerdo? Voltaje incidente.
magnitud por E a la menos gamma Z. ¿Qué es lo que tengo aquí, ingenieros? Z. ¿Qué hice con Z? Hice un cambio de variable y dije que Z es igual ¿a quién? A menos L. Porque ahora estoy viendo todo. Aquí tengo el inicio de mi línea y acá tengo el final de mi línea. ¿De acuerdo? Por eso es una división entre A por gamma L. Entonces, si yo divido lo que yo tengo aquí, que va a ser el cociente incidente sobre A por gamma L entre Z0, a lo que llego es a esta expresión matemática que tengo acá. Entonces, la impedancia de entrada va a ser igual a Z0 por 1 por ρ entre 1 menos ρ por E a la menos 2 gamma L entre E a la menos 2 gamma L. Esto se va y está, ¿sí? Entonces, aquí hay un álgebra que nos permite llegar, esto es algebraico, revísenlo, yo ya les pedí que lo revisaran, puedo tener una expresión matemática alternativa más precisa. O sea, la diferencia entre esta expresión, que es la que usualmente utilizamos para encontrar a qué es igual la impedancia de entrada en función de mi línea, utilizando los conceptos de exponentes y de tangentes hiperbólicas, lo que voy a obtener es que puedo encontrar una impedancia de entrada mucho más puntual, más exacta, no puntual, más exacta, ¿de acuerdo? La expresión matemática para poder encontrar la impedancia de entrada, ingenieros, que usualmente utilizamos es esta, ¿de acuerdo? Insistiría en decirles qué implica, ¿sí? Conocer la impedancia característica y el valor de mi coeficiente de reflexión. Y por supuesto, sustituir el valor de la longitud de la línea, ¿no? Aquí siempre vamos a decir, o sea, una línea de transmisión que tiene 3 longitudes de onda. Oh, ¿qué cosas son 3 longitudes de onda? No, aquí la pregunta rápida de los ingenieros es, ¿cuánto vale tu frecuencia? Para que yo pueda saber cómo es la línea. ¿De acuerdo? Esta sería una manera más precisa, me daría un valor de impedancia, pero las dos expresiones matemáticas nos funcionan. Entonces, resumiendo, ¿qué me queda de una impedancia con una carga arbitraria? ¿Qué puedo yo anotar? Puedo anotar que una impedancia, ¿sí? Que una línea con una impedancia con carga arbitraria va a tener un coeficiente de reflexión que no es otra cosa que el cociente de B entre A, en el entendido de que B y A es la magnitud, ingenieros, B entre A es la magnitud de mi onda de voltaje. La magnitud de mi onda de voltaje incidente y reflejado. ¿De acuerdo? ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profesora. Sí, profesora. No, por favor. ¿Por qué, ingenieros? ¿Por qué? Ahí está. Listo. Tengo dos formas de conocer la impedancia de entrada con este análisis matemático visto y con esta se acerca suficiente para el concepto de una línea. Si quiero valores muy precisos para experimentos muy puntuales, bueno, pues utilizo el concepto de tangente hiperbólica, pero que es lo mismo. Dos cosas. El cociente de B entre A. De hoy en adelante, no pierdan, ¿sí? Que A
es la magnitud de mi voltaje incidente y B es la magnitud de mi voltaje reflejado. ¿Cuándo aparecen A y B? Cuando cuando los valores de la impedancia característica y la de carga no son iguales y mi línea está desacoplada. ¿Cuál es el otro esquema matemático que nosotros podemos visualizar que debemos considerar como el comportamiento característico de una línea? Pues es cuando tenemos un cortocircuito. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo cuando tenemos un cortocircuito en la práctica? Que desde el punto de vista de que salen chispitas, ¿no? O sea, tenemos esta configuración que visualizan acá. ¿De acuerdo? Un cortocircuito, ¿sí? Aquí, desde el punto de vista de líneas de transmisión, yo no quiero visualizar un corto, ni me interesa, no me interesa tener un cortocircuito para que la señal llegue de A a B, del punto A a mi punto B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo estaría diciendo desde el punto de vista? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un corto, ingenieros? Voy a tener corriente y voltajes, ¿sí? Aquí, un voltaje igual con ¿cuánto, ingenieros? 0. ¿De acuerdo? Si yo hago A y B igual a 0, B igual a menos A. Ah, pero ¿qué pasa con la corriente? ¿A dónde llega? A la carga. El año pasado, nunca se me va a olvidar y yo quiero transmitirlo así. Voy a subrayarlo. Voltaje 0. ¿Ok? Pero la corriente, ingenieros, en la carga es el doble. La corriente en la carga es el doble. Y entonces, por esta configuración, uno de los equipos, ¿sí?, tuvo una descarga de corriente y dañó al amplificador de potencia. Y al instituto ese error le costó un litigio por 100,000 pesos, pero nos cambiaron porque quien cometió el error pues era un técnico que estaba dando servicio y no se puso su pulsera antiestática. Es decir, tiene repercusiones importantes desde el punto de vista de la manipulación de nuestros equipos. Aquí el voltaje es 0 porque estoy en corto, pero la corriente regresa al doble al generador. Y si regresa al doble al generador, ¿qué puede hacer con el generador? Destruirlo. Ingeniería. Guárdenlo. En una línea de transmisión en cortocircuito vamos a tener voltaje, no vamos a tener carga, ¿de acuerdo? O sea, aquí, por eso no está dibujada, aquí no tenemos un cuadrito de carga, ¿ok? Entonces, en esta configuración, en el sentido de decir que el voltaje es igual a la suma de A más B, si yo hago A más B igual a 0, entonces yo digo que B es igual a menos A.
¿De acuerdo? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, voy a decir que B es igual a menos L porque, no lo pierdan, B de Z, aquí Z vale ¿cuánto? Menos L, ¿de acuerdo? Sustituyendo Z, Z, menos L. Entonces, pero recuerden, ahora A y B, ¿sí? A es igual a menos B, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está sucediendo con los signos acá? Igual para la corriente pongo A entre Z0 y A entre Z0. Ya no tengo A y B porque A igual a B, a menos B. Entonces, mi corriente en cortocircuito va a ser igual a Z0 por E a la gamma L entre E a la menos gamma L por E a la gamma L más E a la menos gamma L. Es álgebra sin mucha ciencia. ¿De acuerdo, ingenieros? Esto es lo que yo tengo acá. Ajá. Esta es la manera en cómo voy a poder conocer la impedancia en un cortocircuito. Esta álgebra que tenemos acá, revísela, fíjense. Lo que quiero transmitir en esta clase es esto. ¿Cuál es mi consideración inicial en cortocircuito? 2 voltajes, un voltaje, ¿sí? Que incide, otro que se refleja. Pero recuérdenlo, que el voltaje A es la onda que se propaga y B la onda que se refleja. Pero si el voltaje es 0 en la carga, entonces yo digo que tengo B igual a menos A. Si hago esto igual a A. Sustituyo el valor de menos L en cada una de las expresiones, desarrollo álgebra y listo. ¿Qué fue lo que ustedes vieron? Mi impedancia es igual al voltaje entre la corriente, pongo las dos expresiones y llego a la expresión matemática que es la impedancia de entrada en cortocircuito. Ya tengo 2 expresiones matemáticas. ¿Con qué quiero que se queden acá? Quiero que se queden pensando en, voy a tener mucho cuidado, a la hora de causar un cortocircuito porque me puede costar hasta 100,000 pesos. Reparar el analizador de redes costó porque se tuvo que cambiar su amplificador, que fue el generador de señales, y entonces tuvieron que sustituir toda la electrónica adentro, por eso costó tan caro, por no poner atención, y el problema fue la corriente a través del cuerpo por no ponerse una pulsera antiestática, ¿de acuerdo? Bueno, quiero decirles, ingenieros, que aquí nos ilustran sobre algo muy importante. Nos dicen que podemos, cuando nosotros usamos tangentes hiperbólicas, un coseno hiperbólico, podemos nosotros, ingenieros, obtener valores de la impedancia de entrada muy, muy precisos. ¿Sí? Nos piden hasta 5 o 6 números significativos después del punto. Esto no lo quise dejar de lado, pero resolverlo ya con calculadora en mano solamente, sin programación, difícilmente lo usamos, ¿sí? Lo que usamos es simplemente esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que cuando nosotros usamos aproximaciones, ¿sí? Podemos obtener valores de la impedancia en cortocircuito muy precisos. ¿Cuándo utilizamos valores de impedancia muy precisos, ingenieros? Bueno, pues utilizamos una serie de métodos numéricos, series de Taylor, de Maclaurin y resolvemos, ¿no? Pero
para el curso y para si no es investigación, no es necesario. Igual, otra vez, ¿no? O sea, el concepto de álgebra, para poder resolverlo, está muy, muy simple. Lo único que tienen que hacer es seguir las expresiones matemáticas. Quiero llegar al concepto último, matemático acá. Recuérdenlo, por favor. ¿Sí? Partimos del hecho, ingenieros, de que para ustedes es claro, ¿sí? Quién es Z0 y quién es gamma, ¿sí? Constante de propagación e impedancia característica, y resolvemos por ahí álgebra. En una línea de transmisión, en cortocircuito, para poder calcular, esto va a ser aproximadamente igual a lo que nosotros vamos a tener como la longitud por su resistencia más J, la frecuencia angular, y la inductancia. ¿De acuerdo? De eso depende el concepto de cortocircuito. Entonces, observen, la expresión matemática que me permite calcular la impedancia en un cortocircuito igual tiene dos opciones. Esta y esta. ¿Cuál es la que nosotros usamos, ingenieros? Esta. Hoy ya difícilmente hacemos cálculos en el sentido de estas fórmulas matemáticas. Casi durante muchos años la teoría de líneas se ha desarrollado y a partir de la carta de Smith vamos a poder ver qué cosa es cómo poder calcular la impedancia de entrada o la impedancia en cualquier punto de la línea. Con las configuraciones nosotros las decidimos. Oye, quiero saber cuánto vale la impedancia de una línea en cortocircuito en este punto. Y todos son longitudes de onda. ¿De acuerdo? Todos son longitudes de onda. Entonces, solamente quiero que tomen el concepto. Cortocircuito. Voltaje cero, corriente máxima. Una línea terminada en circuito abierto. Ay, denme un segundo, por favor, que ya no se mueve la máquina. Ay, qué cosa. No sé qué pasa, no sé por qué. Listo. A ver, ¿qué pasa aquí, ingenieros? ¿Qué pasa con la corriente y qué pasa con el voltaje? ¿De acuerdo? Vamos a analizarlo. Corriente. La corriente aquí y acá van a ser igual. ¿Con cuánto, ingenieros? Con 0. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo acá? Nada. Tengo una línea de transmisión abierta, y si está abierta no nos conduce a nada. O sea, lo que yo genero acá
simplemente no llega o no funciona desde el punto de vista de líneas de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que nosotros, por supuesto, ¿no? Tómenlo ahí como dato, por favor. Para una línea de transmisión en circuito abierto, la corriente va a ser igual a 0. Y entonces, desde el punto de vista de voltajes, ¿sí? A más B, ahora a diferencia de acá, A igual a menos B igual a menos A o A igual a menos B, aquí voy a tener que A igual a B, por lo tanto solo voy a tener a A. ¿De acuerdo? Y la corriente va a ser igual a A entre Z0. Esta es mi consideración, ¿sí? Final. Voy a mostrarles, voy a cambiar de presentación. Bueno, voy a hacer álgebra. Entonces, voy a tener que la impedancia de entrada en circuito abierto, ¿sí? Que va a ser B entre I, haciendo el álgebra, me va a quedar Z0 por E a la gamma L más E a la menos gamma L por entre E a la gamma L menos E a la menos gamma L. O sea, hay que hacer matemáticamente la operación de voltaje entre corriente. ¿De acuerdo? Después, ¿quién es voltaje? Pues esto. ¿Quién es la corriente? Esto. Hago la división y resuelvo el álgebra. Fácil, sin problema. Y llego a esta formulita matemática. A esta fórmula que me permite calcular la impedancia de entrada en una línea en circuito abierto. Déjenme cambiar igual, o sea, puedo hacerlo por cotangentes hiperbólicas, ¿sí? Resuelvo matemáticamente y voy a llegar a una expresión matemática igual, más precisa, pero fíjense, ¿sí? Vean. En una línea en cortocircuito, los parámetros, en circuito abierto, perdón, los parámetros que aparecen después de resolver las expresiones matemáticas son, me va a permitir obtener parámetros como la conductancia y la capacitancia. Cuando tengo un cortocircuito voy a obtener parámetros voy a poder asociarlo a parámetros de resistencia e inductancia. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula matemática que yo utilizo para resolver mis ejercicios, ingenieros? Esta, la impedancia en circuito abierto, lo calculo por esta fórmula que tengo acá y que entiendo que todos las hemos revisado. Quiero mostrarles rápidamente la distribución de corriente de una antena en circuito abierto, porque esto quisiera que lo ligáramos con una de las aplicaciones que yo quisiera que se llevaran, es que entender el concepto de la solución de una línea de transmisión en una configuración de circuito abierto me da la pauta para saber cómo se comporta la radiación de un dipolo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi condición matemática en este punto? Que la corriente en el dipolo, en estos extremos, va a ser igual con ¿cuánto, ingenieros?
con 0. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme un segundo. A ver, déjenme cambiar de presentación. Un momentito. Simulación de una antena dipolo. Ok. Un segundo, por favor. Quiero mostrarles el concepto moviéndose. Aquí. ¿Pueden verlo? Todavía no, Aún no, profa. profesora. No, no se ve. ¿No se ve? Oh, permítanme. O sea, ¿no ven ni la pantalla negra? ¿O No, profa. no cambió? Ya más vemos un No poco ha de usted compartido. hablando. Ok. Permítanme. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Fíjense. Esta línea que tengo acá, pongan atención en la corriente en los extremos. ¿Cómo es la corriente? Que es la onda azul. Es 0. Es 0, ¿verdad? En media longitud de onda la corriente siempre va a ser 0. ¿Y cómo es el voltaje, ingenieros? ¿Cómo es el voltaje respecto a la corriente? ¿Cómo es? Inverso, ¿no? Inverso, máximo. ¿De acuerdo? O tenemos un desfasamiento ahí de voltaje respecto de la corriente de 90 grados. Bien. Ay, que la quité. Conclusiones. Conclusiones. ¿Qué me interesa? Fíjense. Quiero saber, ¿sí? Anoten, por favor. ¿Listo? Sí, profa. ¿Cómo se comporta mi voltaje
¿Cómo se comporta el voltaje incidente en la carga para una línea acoplada? Contesten, por favor. ¿Una línea? Sí. ¿Cómo se comporta el voltaje incidente en la carga en una línea acoplada? ¿Listo? Contesten, por favor. 1 minuto. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En una línea de transmisión, tener. ¿Qué significa? En una línea de transmisión, tener en la carga una impedancia distinta de la impedancia característica. Una impedancia distinta de la impedancia característica. Contesten, por favor. ¿Listo? Sí, profe. Siguiente.
Cuando una línea está terminada en cortocircuito, cuando una línea está terminada en cortocircuito, ¿qué sucede? Con la corriente en el generador. Adelante, por favor. ¿Listo? Y finalmente, desde el punto de vista de análisis de corriente, desde el punto de vista de análisis de corriente, ¿cómo se comporta cuando una línea está terminada en circuito abierto? Está terminada en circuito abierto. ¿Listo? Sí, profe.
Ok. ¿Tienen las respuestas, ingenieros? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas respecto de las preguntas? ¿No? Creo que no. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Cuando no hay dudas, Yo como que la suceden... primera sí tuve un poco, ay, perdón que le interrumpa, yo como que sí tuve un poquito Dígame, de la primera. plantéeme la pregunta. De cómo se comporta el voltaje incidente en la carga para una línea acoplada. ¿Cómo se Esa comporta? solamente tuve duda. ¿Qué respondió? Es que estaba viendo qué responde. O sea, no respondió. Ok. Es que estaba yo planteando porque precisamente estoy revisando mis apuntes. ¿Pero qué fue lo que yo le dije, ingeniera? ¿Cómo se comporta el voltaje respecto de la... en una línea acoplada? Ay, Dios. Estoy perdida. Espéreme tantito, déjeme compartirle. Ya no puedo compartir. Ahí está. Listo. ¿Ven la presentación? No, profa, no han compartido. Ay, bueno, ya no puedo. Bueno, a ver, ya se nos acabó el tiempo. A ver, le contesto, ingeniera. ¿Cómo va a ser el voltaje de mi onda incidente cuando una línea está acoplada? Igual, ¿sí? Respecto de la carga, por supuesto. O sea, lo que yo quiero es que todo lo que tenemos de mi voltaje en el inicio, mi voltaje incidente, es igual, ¿en dónde? En la línea. ¿Cuándo? Vuelvo a insistir, ¿sí? Es utópico, totalmente utópico. Porque utopía significa que no existe, ¿de acuerdo? Ideal. Y acordémonos que las cosas ideales no existen. ¿Qué tendría que suceder para que esto pasara? Que la impedancia de la línea sea igual a la impedancia de la carga, pero tendrían que suceder otras dos cosas. ¿Cuáles eran esas otras dos cosas? Que la resistencia y la conductancia fueran igual con ¿cuánto, ingenieros? Con 0, para que alfa sea igual con 0. Ese sería el comportamiento. Ok. ¿Sí? Ok. Listo. Sí, profa, era lo único. Bueno, Gracias. les encargo, ingenieros, vuélvanlo a leer. ¿Sí? Vuelvan a leer estos 4 temas. Ya no les voy a pedir evidencia, no voy a pedir